Una tierra de ruinas antiguas, montañas azotadas por el viento y profundos lagos. Escocia es una nación llena de mitos, leyendas y misterios. Y ningún misterio es más duradero que el del monstruo del lago Ness. Imagínense si pudiéramos vaciar los océanos, dejando que el agua del mundo se drene, para revelar los secretos de los fondos marinos y los lechos de los lagos. Ahora podemos, usando datos precisos y tecnología sorprendente, para traer luz una vez más a un mundo perdido. Esta vez, ¿puede un campo de exterminio a orillas de un lago siberiano revelar el monstruo más famoso del mundo? Y aquí hay una vértebra. ¿Puede un robot marino finalmente descubrir el secreto más extraño del lago? ¿Y podría un naufragio perdido hace mucho tiempo ser realmente un barco destruido por Nessie? Cuando se dijo que el accidente de John Cobb fue causado por el monstruo del lago Ness, en cierto sentido fue cierto. Con 37 kilómetros de largo y más de 210 metros de profundidad, el lago Ness es el cuerpo de agua dulce más grande de las Islas Británicas. A 160 kilómetros al norte de la capital escocesa, divide las tierras altas en dos. Muchas personas están convencidas de que sus aguas profundas y oscuras albergan una criatura secreta. Una nueva expedición espera resolver el misterio del monstruo del lago Ness de una vez por todas y descubrir si es mito o realidad. Según el objetivo, nos hemos sumergido. Ya estamos a 200 metros de agua. No creo que hayamos estado antes a esta profundidad en el lago Ness. Exacto. Esta será la mejor resolución lograda hasta la fecha. El impresionante paisaje natural de Escocia incluye más de 30.000 lochs, la palabra local para lagos. Y durante la mayor parte de su historia, el lago Ness es solo uno de ellos. Pero todo eso cambió a principios de 1930, cuando nuevas rutas atraen nuevos visitantes y comienza una serie de avistamientos extraños que culminan en una fotografía capturada por un cirujano inglés que visitaba. Una de las fotografías más famosas jamás tomadas. La fotografía del cirujano, por supuesto, es una imagen que todos en el mundo occidental conocieron. El lago Ness ha estado atrayendo visitantes fascinados desde entonces. 8 décadas después, más de 1 millón de turistas son atraídos a las costas del lago cada año en busca de Nessie. Tía, ¿lo viste? ¿No es cierto? Muy claramente. No dudo que haya un monstruo. Vi una joroba. Vimos la cabeza y las 4 jorobas. Era del mismo color que un elefante. A lo largo de las décadas, más de 1,000 personas han afirmado haber visto al monstruo. Era alto y grande. Parecía un submarino acercándose. Y se podía ver el cuello largo. Y ha habido un aumento reciente en los avistamientos. Vi una forma oscura en el agua. Yo estaba al otro extremo del castillo. Algo se mueve entre los árboles. ¡Dios mío, se está moviendo! Para muchos, Nessie es una tangible realidad. Steve Feltham vio algo inusual en 1991. Vi algo en el primer año de estar aquí. Algo se había atravesado en la bahía frente a mí. Y no supe qué era. Solo se podía ver un chorro de agua saliendo de algo como un torpedo. Steve estaba tan fascinado que preparó una vigilia de tiempo completo.
Sabía que todo lo que tenía que hacer era estar listo con la cámara para el momento perfecto y así tomar esa fotografía tan importante. 28 años más tarde, sigue esperando. El lago Ness, donde los ojos del mundo se concentran. Los científicos también se han sentido atraídos por el lago, y sus experiencias han sido tan variadas como las de Steve. La búsqueda está en marcha. A lo largo de los años 70 y 80, se hicieron importantes investigaciones en el lago, con la esperanza de hacer un verdadero descubrimiento zoológico. La mayoría regresa con las manos vacías, pero no todos. El equipo de científicos que explora las profundidades del lago Ness dijo que hicieron contacto por el sonar con un gran objeto no identificado. Lo describieron como algo extraño. Ningún avistamiento ha sido confirmado ciertamente. Pero expediciones como estas inspiran al naturalista Adrian Shine. Lleva más de 40 años investigando el lago Ness. Gran parte del trabajo que hemos realizado con el proyecto Lago Ness ha sido biológico. Recolectando peces, recolectando plancton, ese tipo de cosas. Y es por eso que construí un submarino. Recluté estudiantes y colaboramos con muchas universidades. Pero inevitablemente nos hemos intrigado también por otros aspectos del lago Ness. Ahora se ha asociado con Craig Wallace, un experto en exploración de aguas profundas. A bordo del barco de investigación Deep Scan, tienen la esperanza de revelar lo que hay dentro del lago Ness, con más detalles que nunca. E incluso si no encuentran el monstruo, Adrian cree que la tecnología del siglo XXI puede explicar qué es lo que la gente ha estado viendo. Tenemos un alcance vertical de 14 metros. Esa es una muy buena resolución. Muy alta resolución, de hecho. Bajaremos hasta 8 metros para Me duplicarlo parece nuevamente. bien. Para encontrar un monstruo, se necesita un monstruo. En el corazón de esta expedición se encuentra este vehículo submarino robótico armado con el mejor sonar. Incluso puede ajustar su propio rumbo para evitar obstáculos. No está girando. Es llamado Munin. La tecnología de hoy llega a un nivel en el que podemos colocar vehículos de forma autónoma, que toman decisiones por su cuenta, lo que te permite una navegación de alta precisión. Lo primero que Adrian y Craig quieren que Munin haga es mirar de cerca el fondo del lago. Entendido, estamos cambiando el soporte. Al viajar a través del agua, Munin envía señales que alcanzan los 230 metros hacia abajo. Algunos creen que podría haber una gran cueva allí. El lugar perfecto para que una enorme criatura se esconda. Si hay una cueva, aparecerá a medida que las señales vuelvan a Munin y a los sistemas receptores en el barco de investigación. Y si Munin fuera a detectar no solo una cueva, sino un monstruo, ¿cómo sería? La fotografía que creó la imagen más popular parece un dinosaurio. ¿Podría un dinosaurio realmente existir en las tierras altas escocesas? El espectacular paisaje está formado por algunas de las capas de roca más antiguas del mundo. E incrustados en él, hay miles de fósiles de dinosaurios extraordinarios que durante mucho tiempo han atraído a científicos al país, incluido el Dr. Steve Brusatte. En las lagunas, a través de ríos y lagos, existieron dinosaurios. Este tipo de animales realmente vivía en Escocia. Había monstruos marinos aquí. Pero la pregunta es, ¿hay monstruos marinos ahora? Los últimos dinosaurios en Escocia se extinguieron con el resto de sus parientes hace 66 millones de años. Y los animales extintos no reaparecen repentinamente. ¿O sí?
En 1938, un pez capturado en la costa de Sudáfrica sacude el mundo científico. El celacanto se creía extinto desde hace mucho tiempo. Anteriormente, solo se había visto en fósiles de más de 70 millones de años. Pero resulta que el celacanto se ha estado ocultando a plena vista. ¿Pudo haber sucedido algo similar en el lago Ness? Una bestia prehistórica supuestamente extinta al acecho y oculta a la vista en sus turbias aguas. Para que esto sea posible, el lago Ness que conocemos hoy tendría que ser un lago muy antiguo. Un lago de la época de los dinosaurios. ¿Pero lo es? Para descubrirlo, tendríamos que mirar en los recovecos más profundos del lago y examinar su roca madre. Pero a más de 200 metros de profundidad es demasiado para los buceadores. En cambio, tenemos a Munin, que ahora ha completado sus escaneos. Nos dio los datos que necesitamos para drenar las aguas del lago. Lentamente se revela la verdadera escala del lago. Barriendo las paredes laterales, en su base no hay signos de ninguna cueva, solo una llanura de sedimento suave y profunda. Con la información actualizada, el paisaje drenado revela una capa brillante dentro del sedimento. Arcilla glacial. Arcilla que nos puede dar una comprensión más detallada de la historia del lago. Y sí podría esconder un monstruo prehistórico. Durante décadas, a los científicos les han intrigado estas capas antiguas en el fondo del lago. Y perforan el lecho para extraer muestras del núcleo. Esa es una cápsula del tiempo, de eventos dentro del lago. Estudian las muestras del núcleo. Y calculan que la capa de arcilla marque el final de la última edad de hielo. Y tenemos un problema. El lago Ness era un gran cubo de hielo hasta hace 10.000 años. Los dinosaurios se extinguieron mucho antes. E incluso si algunos hubieran logrado sobrevivir en Escocia, nunca podrían haber vivido dentro de un cubo de hielo. No hay forma de que ninguno de estos animales jurásicos de 170 millones de años haya vivido en ese lago. Entonces, si el monstruo que habita en el lago no es un dinosaurio, ¿qué podría ser? Quizás haya una pista en otro avistamiento famoso. En la primavera de 1933, la gerente del hotel, Aldi McKay, y su esposo John conducían a lo largo de la orilla del lago Ness, cuando de repente vieron que algo se movía a través del agua. La pareja miró asombrada durante un minuto a lo que parecía una criatura que tranquilamente nadaba y agitaba el agua a su alrededor. Más tarde, Aldi le dice a un periodista que la criatura parecía una ballena. La historia se convierte en noticia de primera plana en todo el mundo. Aldi no tomó fotografías, pero en décadas posteriores, otros avistamientos parecen coincidir con la descripción de esta ballena. ¿Podría el monstruo realmente ser un enorme mamífero marino? El problema es que no hay una ruta para nadar desde el mar hasta el lago Ness. E incluso si una criatura como una ballena pudiera entrar al lago, hay un obstáculo más grande. Cualquier bestia de agua salada seguramente moriría en un lago de agua dulce. ¿O no?
La respuesta a esta pregunta puede estar en otro lugar, en el lago más profundo y antiguo del mundo. Con casi 600 kilómetros de largo y hasta 80 kilómetros de ancho, y en lugares de 1.5 kilómetros de profundidad, el lago Baikal tiene al menos 25 millones de años. A 6.500 kilómetros de Escocia, este megalago es tan colosal que puede contener 3.000 veces más agua que el lago Ness. Y espacio suficiente para algunos monstruos. El folclore local afirma que una criatura similar a un dragón habita en estas aguas heladas. Pero no son dragones lo que científicos locales han estudiado. En su lugar, han realizado una serie de descubrimientos sorprendentes que podrían ayudar a resolver el misterio de cómo un mamífero marino podría prosperar en el lago Ness. En los meses de invierno, si la gente local quiere cruzar el Baikal, no rodean el lago, solo lo cruzan. En hielo de hasta 1.5 metros de espesor. Olga Goryunova es parte de un equipo ruso-canadiense que ha estado excavando en la costa occidental. Por lo general, cuando se trata de investigaciones sobre el lago Baikal, las personas tienden a centrarse solo en el aspecto ecológico, el paisaje, la vida salvaje y demás, y todos los alrededores. Olga hizo un estudio especial de una antigua comunidad que creó arte en piedra aquí, hace más de 4.000 años. Algunas de las criaturas que dibujaron parecen familiares, pero no son monstruos del lago Ness, ni dragones. Olga tiene una explicación menos fantasiosa. Estos que están aquí me parece que son cisnes. Este es un dibujo más antiguo. Y aquí podemos ver a un grupo de cisnes. A lo largo de la orilla del lago hay un sitio que juega un papel crucial en la vida de estas personas. La capa más antigua de este sitio tiene más de 9.000 años. Aquí tenemos una pila de capas oscuras que datan del período neolítico o la nueva edad de piedra. Olga cree que la comunidad antigua de aquí usó este lugar como un matadero de la edad de piedra. Esto es muy interesante. Aquí la pared se derrumbó, revelando huesos. Mira, este es el hueso pélvico. Estos son los omóplatos. Y aquí hay una vértebra. ¿Qué tiene que ver todo esto con el monstruo del lago Ness? La conexión es una criatura que estos humanos antiguos mataban en las orillas del lago de agua dulce. Para encontrarlo, primero debemos drenar el lago Baikal. A medida que el hielo se agrieta y se derrite, inunda billones de litros de agua dulce. Y un paisaje invisible emerge, con grandes cantidades de sedimentos amontonados en el inmenso lecho del lago. Pero si este sedimento también se retira, revela evidencia de miles de años de caza. Huesos por todas partes, con toda su carne expuesta. Rápidamente se hace evidente un animal que predomina sobre todos. Una criatura marina que es familiar para cualquiera en Escocia. Focas. En cualquier otro lugar del planeta, las focas son una criatura de agua salada. Pero los huesos aquí pertenecen al nerpa,
una notable especie de foca que evolucionó de manera única para vivir en agua dulce. Pero ¿cómo llegaron aquí? A más de 1.600 kilómetros del agua salada del mar. Una posible explicación es que hace 300.000 años, las focas pudieron haber descendido por un río prehistórico, desde el Océano Ártico hasta el Baikal, y se adaptaron al agua dulce. ¿Pudo haber sucedido algo similar en el lago Ness? Grandes criaturas marinas que encuentran su destino en el interior de un lago y luego evolucionan para vivir allí. El geólogo glacial Jeremy Everest utiliza la última tecnología para estudiar paisajes y la forma en que pueden cambiar con el tiempo. Con una gran capacidad de poder de cómputo, los geólogos ahora pueden modelar el área de Escocia alrededor del extremo norte del lago con gran detalle. Jeremy también usa un modelo 3D interactivo que funciona como un holograma, en el que puede jugar a ser Moisés con un movimiento de su mano. Al sostener mi mano sobre el modelo, hago que llueva. Así puedo llenar el océano y elevar el nivel del mar local. ¿Qué pasa si el agua continúa subiendo? Por ejemplo, al final de una edad de hielo. El nivel del mar se eleva porque todo el hielo se derrite y drena las aguas hacia los océanos. Así el agua cruza esta área de tierra y entra al lago Ness. Luego viene una incursión marina con agua de mar drenando hacia el lago. ¿Y si la barrera terrestre desaparece? ¿Podría una criatura como una ballena nadar por en medio? El lago Baikal demuestra que los animales de agua salada pueden adaptarse para vivir en agua dulce. Así que una criatura parecida a una ballena que ingresa al lago podría no ser imposible. Aunque muchos geólogos, incluido Jeremy, son muy escépticos. Y por último, hay otro problema. Las ballenas y focas son mamíferos y respiran aire. Si uno estuviera en el lago hoy, cada vez que salga por aire, sería detectado. Por lo que los grandes mamíferos marinos no pueden ser la explicación del monstruo del lago Ness. Si no es un dinosaurio y no puede ser una ballena, ¿qué podría explicar uno de los avistamientos más famosos de todos? En 1936, Malcolm Mervyn se convierte en la primera persona en filmar una enorme criatura que nada contra la corriente. Muchos avistamientos han descrito un animal grande que hace lo mismo: soplar contra el viento y el agua. Se podría ver un tronco de árbol flotando en el lago, pero enseguida sería notorio que no lo es, pues ese tronco estaría nadando contra el viento. Seguramente nadie más que Nessie podría moverse a través del agua así. Si se desea tener una idea de cuán extraños pueden ser los lagos, el lago más grande del mundo es un buen lugar para comenzar. El propio dragón de agua residente del lago Baikal tiende a ser culpado cada vez que sucede algo inusual. Y en 2009, algo totalmente extraordinario ocurre. Los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional observan círculos gigantes, enormes anillos tallados en el hielo. Tienen más de 4 kilómetros de diámetro. Y tan extraño que el dragón de agua no es el único sospechoso. La gente comenzó a hablar sobre platillos voladores, anillos de hadas o civilizaciones submarinas, pues luce tan extraño y tan inusual. Alexei Kuriev está estudiando los círculos científicamente
tratando de descubrir qué los causa. ¿Podrían sus descubrimientos revelar esos extraños avistamientos en el lago Ness? Lo más obvio acerca de los anillos al mirar de cerca son las burbujas de gas atrapadas en el hielo. Los expertos se preguntan si esto significa que los anillos están conectados a respiraderos gigantes de gas bajo el agua, que Alexei sabe que yacen en el lecho del lago. Envía un vehículo operado a control remoto debajo del hielo para ver si las burbujas y los anillos están unidos. Pero en el fondo del lago, el agua es tan oscura que casi es imposible ver algo. Pero nosotros sí podemos. Al usar los datos del control remoto para drenar parte del lago que se sabe contiene respiraderos. A medida que se desvanecen grandes volúmenes de agua, las colinas se desploman 1.6 kilómetros hacia abajo. Y ahora la luz del día brilla en la extensión del lecho del lago. Enormes acantilados rocosos recorren su longitud, evidencia de una grieta sísmica gigante que creó por primera vez a Baikal. Cerca de la grieta hay zonas elevadas. Los respiraderos. Estos son mini volcanes, agujeros en la corteza terrestre que arrojan gases calientes a las aguas heladas. Pero hay otro misterio. Los sitios de los respiraderos no guardan relación con los sitios de los anillos gigantes. Entonces no pueden ser la causa. Desde el aire, la superficie de este inmenso lago se ve completamente quieta e inerte. Pero una investigación reciente de Alexei muestra que bajo el hielo hay una historia diferente. Baikal está cubierto durante varios meses por hielo. Se pensaría que es resbaloso, pero en realidad es todo lo contrario. Al hacer un agujero en el hielo, se abre una especie de ventana a este mundo submarino. El vehículo es enviado para estudiar cómo se comporta el agua en Baikal. A medida que desciende, monitorea la densidad y la velocidad de las corrientes para crear una imagen tridimensional del agua. Su investigación ha profundizado nuestro conocimiento de cómo funciona realmente el lago Baikal, revelando que, bajo el hielo, las condiciones son distintas. Es una gran masa de agua con cientos de metros de altura que está en constante rotación. Cuando los fríos vientos soplan sobre el lago, enfrían las capas superiores del agua. Estos luego se hunden y las capas más cálidas debajo se elevan, creando inmensas corrientes que con el tiempo forman poderosos remolinos en espiral. Al localizar los remolinos, lo más probable es que se formen las pistas de hielo. Los remolinos, con sus poderosas columnas de agua tibia, se abren en espiral, adelgazando el hielo sobre ellos y formando grandes anillos. Tan grandes que se pueden ver desde el espacio. ¿Podría el lago Ness contener fuerzas tan extrañas y sorprendentes como las del Baikal?
De ser así, podrían explicar algunos de los avistamientos de monstruos más comunes, los que nadan contra la corriente. ¡Dios mío, se está moviendo! A medida que el sol de verano calienta la superficie, crea una capa delgada de agua tibia encima del agua más fría y densa por debajo. Cuando sopla el viento, empuja esa capa más cálida a lo largo del lago. Pronto, millones de galones están en movimiento. Cuando llega al extremo más alejado, rebota hacia el lago, moviéndose en la dirección opuesta al agua más fría debajo de él. Invisibles en la superficie, caen enormes olas. Son muy lentas, pero son muy grandes, de más de 30 metros. Dentro de las invisibles olas que rebotan arriba y abajo del lago, los grandes objetos transportados por estas corrientes crean la ilusión de que algo está nadando contra el viento. Esa es una deducción perfectamente racional. Ver que algo pareciera moverse en cámara lenta contra el viento y por lo tanto se piensa que está nadando. Los científicos están convencidos de que este fenómeno puede explicar el avistamiento de Malcolm Irvine de una criatura moviéndose contra la corriente. Pero todavía hay un tipo de avistamiento que permanece sin explicación. Uno de los más comunes de todos. Muchas personas han afirmado ver algo que parece una criatura gigante de múltiples jorobas, que atraviesa el lago. La primera persona en estudiar seriamente al monstruo, Rupert Gould, concluyó de estos avistamientos que Nessie debe ser una serpiente marina. Entonces, ¿las personas que dicen ver esto están equivocadas? ¿O podría un nuevo descubrimiento de Adrian y su equipo probar que después de todo están viendo algo real? Adrian y Craig están en la segunda parte de su misión, escanear el lago Ness. Esta vez están a la caza de un trágico naufragio, perdido durante casi 70 años. En 1952, el héroe nacional John Cobb estaba decidido a intentar el récord mundial de velocidad sobre el agua. Se subió a la cabina de un hidroavión de 6.000 caballos de fuerza, el Crusader. El lago Ness, hábitat de una legendaria serpiente marina, fue el lugar elegido para la prueba de tiempo récord. Pero a medida que el motor que impulsaba su bote lo llevaba a más de 320 kilómetros por hora, el desastre. El hidroavión explotó y John Cobb murió al instante. Solo se recuperaron pequeñas partes del bote. ¿Dónde quedó el resto? Y el motor gigante que lo impulsó. ¿Y qué causó el accidente? Los creyentes especularon durante mucho tiempo que el monstruo pudo ser el culpable. El accidente tuvo lugar en el extremo occidental del lago, y es aquí donde Adrian y Craig escanearán. No es la primera vez que Adrian busca a el Crusader. El 1 de julio de 2002, usando un vehículo operado a control remoto, el equipo encontró lo que creen que es un campo de escombros. A 230 metros hacia abajo, la visibilidad es tan pobre que no hay forma de saber si realmente es el bote de Cobb.
Hoy están de vuelta, usando la tecnología de escaneo avanzada de Myun para descubrir si este es realmente el último lugar de descanso del Crusader. Esta es la misión que planeamos. Se puede ver que este es un espacio estrecho entre líneas que nos brinda la mejor oportunidad posible de encontrar ese motor. Ya veo que sí. Bajamos muy cerca del fondo marino, por lo que el escáner de tamaño funciona a 600 kilómetros. Eso es mucho. Así que es la mejor solución posible que podemos tener. Navegando cerca del lugar del accidente, el robot submarino pasa de un lado a otro, escaneando constantemente lo que está debajo. Con los datos recopilados, el equipo analiza los resultados. Lo que estoy viendo es algo mucho más grande de lo que pensábamos. Algo muy importante que investigar. Sin duda. Procesemos los datos. De esa manera, aquí podremos ver esto en 3 dimensiones. Y así, el mismo sitio nos da esto. ¡Ah! Mira eso. Parece el Crusader y estoy asombrado. Si descubrieron el Crusader, podría ser históricamente importante, revelando detalles del accidente por primera vez. Para estar seguros, necesitamos eliminar las aguas oscuras del lago Ness, desde arriba del naufragio. Algo insólito. El campo de escombros. Piezas dispersas de aluminio, destruidas por un poder explosivo. Cuando la luz ilumina lo que parece ser el casco de aluminio roto, queda claro que la mitad del bote permanece intacto, incluyendo uno de sus estabilizadores. Y un enorme motor cubre más de 1/3 de la longitud del bote. Mucho más grande que cualquier bote de velocidad regular. Es la prueba que han estado buscando. El Crusader. Pero pueden resolver el misterio de por qué fue destruido. ¿Y de por qué algunas personas creen que Nessie pudo estar involucrado? Después del accidente se especuló que fue la estela del monstruo del lago Ness. Adrian y Craig observan el video original y analizan el choque cuadro por cuadro. Y detectan algo inusual. Interesante. Deberíamos ver el otro lado. Sí. Lo que estamos viendo ahí se ve diferente. Esto es mirando desde la costa oeste. ¿Logras ver cómo se produce la oscilación? Sí. Que lo arroja hacia atrás y adelante constantemente. Todavía tiene el control mientras gana velocidad. Sí, tiene el control, pero sigue oscilando. Comienza a reducir la velocidad, la cámara lo capta. Se hunde la proa e inmediatamente ves la nube de humo. Sí. Y hasta nunca. El análisis de las imágenes revela que el Crusader golpea las olas. Pero es desconcertante. ¿De dónde provinieron las olas? Cobb y su equipo saben que solo pueden realizar pruebas de velocidad en esos raros días en que el lago está absolutamente tranquilo. Retrasan su intento de batir récords hasta que el viento ha bajado y el lago está tan tranquilo que es como un espejo. Entonces, ¿de dónde viene la ola misteriosa? Adrian cree que hay algo más en el fondo del lago que podría ayudar a responder la pregunta de por qué las olas son lo suficientemente grandes como para destruir un bote y pueden aparecer en el lago Ness así, de la nada.
La gente ha vivido alrededor del lago Ness durante siglos. Pero apenas hubo avistamientos de un monstruo hasta la década de 1930, cuando los números aumentan. ¿Por qué este repentino aumento? Adrian cree que otro naufragio en el fondo del lago Ness podría ayudar a explicar y revelar el trágico destino de John Cobb. El Pansy es un barco de pesca oceánica, construido a principios del siglo XX. Tiene un mástil de 18 metros y 60 centímetros de espesor en la base. ¿Pero qué hace un barco oceánico en el lago Ness? En 1803 comienza la construcción de un ambicioso proyecto para unir el lago del Gran Glen en un pasaje de 96 kilómetros de mar a mar. El Canal de Caledonia. Con esta vía fluvial, las flotas pesqueras ahora pueden cruzar rápidamente de un lado de Escocia al otro. Miles de personas cruzaron a través del lago Ness desde la costa este a la oeste. Uno de esos miles de barcos es el Pansy. Quizás pueda ofrecer una pista sobre el aumento de avistamientos de monstruos. Pasaremos el Moonin muy cerca, justo encima de Pansy, para obtener una representación tridimensional del naufragio. El Pansy se hundió cerca del centro del lago, próximo a un área llamada Foyers. Es aquí donde Moonin está completando su escaneo final. Si hacemos zoom, mira eso, tenemos imágenes adicionales. Es la forma más clásica. Mira esa profundidad de 1.20 metros que se hunde y permite que la embarcación pegue contra el viento. Ve el timón en esa popa angosta. Usando los datos precisos de Craig, podemos drenar las aguas alrededor del naufragio de Pansy para mostrar el lecho del lago con extraordinarios detalles, exponiendo al barco de pesca por primera vez en casi 100 años. Descansando sobre la cama del lago, está notablemente intacto, incluyendo la muleta sobre la que descansaba el enorme mástil. Pero los datos revelan algo inesperado. Falta una pieza. ¿Dónde está el mástil? Sí. Si no hay un mástil, ¿cómo navegó? Claro. Regresar al sitio del drenado revela la respuesta. Dentro de su casco de madera hay un motor. El barco fue construido en 1903, pero en 1909 se instaló un motor auxiliar, un Thornycroft de 40 a 48 caballos de fuerza. Pansy no tenía un mástil, porque ya no necesitaba uno. La instalación de un motor Thornycroft le permitió moverse entre las zonas de pesca, incluso en un clima de calma extrema. Y este simple avance en tecnología puede ayudar a explicar cómo una ola pudo surgir repentinamente, como lo hizo desastrosamente para John Cobb. Si el agua llega a calmarse, un velero no va a ninguna parte. Se queda inmóvil. Para poder navegar, un velero requiere viento. Y el viento puede perturbar el agua tanto que no se pueda ver la estela de un barco. Pero con el advenimiento de la potencia del motor, los barcos pueden viajar de un lado a otro a través del lago Ness en calma, dejando una estela ininterrumpida y visible detrás de ellos. Es hora que el mismo lago Ness convierte estas estelas en algo notable. Sus empinadas colinas y su forma singular recta significan que las estelas creadas por los barcos pueden durar horas, desplazándose por todo el lago, a kilómetros de cualquier barco visible. Si se observa un barco,
que haya recorrido el lago, este habrá recorrido 1.6 kilómetros o más antes de que esa estela llegue a la orilla. A pesar de las precauciones de Cobb, la explicación probable de su accidente es que su bote ligero golpeó una estela duradera, tal vez de uno de sus propios barcos. Pueden viajar kilómetros en aguas tranquilas donde no se rompen. A 320 kilómetros por hora, cualquier ola dañaría un bote ligero como el Crusader. El comportamiento inesperado del agua y las corrientes en el lago Ness también podrían explicar el más extraño de todos los fenómenos en el lago, el monstruo. Desde arriba son simples estelas, pero desde el costado de la línea de la costa aparece el monstruo. Y esa estela, observada desde un ángulo bajo, en realidad se ve muy sólida. Mira, ¿qué es eso? ¿Qué es? Tal como el barco de Cobb fue golpeado por una estela, las personas que piensan que vieron una serpiente jorobada retorciéndose en el lago pudieron solamente haber visto la firma acuosa de un barco que está a muchos kilómetros de distancia. ¿Habremos resuelto el misterio del lago Ness? Bueno, habrá un monstruo del lago Ness mientras queramos que haya uno. Drenar el lago Ness revela una posible explicación científica de uno de los mayores misterios del mundo. Pero para los entusiasmados visitantes que todavía vienen en busca de Nessie, y los cientos que afirman haberlo visto, el monstruo sigue vivo y a salvo.